Estados Unidos acaba de entrar en estado de conmoción. Algo ocurrió hace instantes que dejó a ciudades en silencio, a las autoridades sin respuestas y al mundo entero en alerta. No fue un accidente común, no fue un desastre aislado. Fue una secuencia de acontecimientos tan precisa, tan repentina y tan fuera de lo normal, que incluso los expertos evitan usar una sola palabra: normal. Barrios completos entraron en máxima alerta. Familias fueron evacuadas de emergencia. Y en cuestión de minutos, lo que parecía una mañana cualquiera se transformó en miedo, sirenas y preguntas que nadie sabe responder. Pero lo más inquietante no es lo que pasó, es por qué pasó ahora. Porque antiguos textos bíblicos advirtieron que cuando ciertas señales comenzaran a manifestarse juntas, el mundo entraría en una etapa de advertencia. ¿Estamos viendo solo una tragedia o estamos presenciando una señal que no puede ser ignorada? Quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir qué ocurrió realmente, por qué esto está estremeciendo al planeta y por qué millones ya se preguntan si este es el inicio de algo mucho mayor. Déjame pintarte un escenario. Cierras los ojos esta noche confiando en que el mundo seguirá girando como siempre. Pero cuando amanece, las noticias traen reportes fragmentados, fenómenos climáticos imposibles en una región, movimientos sísmicos en zonas históricamente estables, apariciones inexplicables en otra área. A primera vista parecen incidentes aislados, desconectados. Pero cuando comienzas a unir los puntos, cuando trazas las líneas invisibles entre cada suceso, emerge algo aterrador. Un diseño deliberado. Un lenguaje que la Tierra misma parece estar hablando. No estoy aquí para venderte fantasías ni teorías descabelladas. Cada palabra que escucharás está respaldada por testimonios verificables, grabaciones auténticas, declaraciones oficiales de autoridades que no saben cómo explicar lo inexplicable. Esta no es otra producción sensacionalista sobre el apocalipsis. Es un análisis minucioso de eventos documentados que están ocurriendo ahora mismo en el territorio norteamericano, la superpotencia mundial que creíamos invulnerable. Y si tu instinto te está susurrando que hay algo profundamente verdadero en lo que estás a punto de escuchar, si sientes ese hormigueo de reconocimiento en el fondo de tu ser, entonces no abandones esta transmisión, porque lo que viene a continuación podría ser la información más crucial que recibas este año. Permíteme llevarte al punto de origen de esta cadena inquietante de manifestaciones. Existe en la costa atlántica de Estados Unidos un lugar modesto, casi insignificante en apariencia. No es una catedral majestuosa ni un monumento imponente. Es simplemente una piedra gastada por el tiempo. Sin embargo, para los estadounidenses representa algo mucho más profundo que su tamaño físico. Es el símbolo tangible del nacimiento de su nación, Plymouth Rock, el lugar donde, según la narrativa histórica, todo comenzó, donde se forjaron los primeros votos, donde se estableció el pacto original. Y fue exactamente allí, en ese epicentro de significado histórico y espiritual, donde los cielos decidieron pronunciar un mensaje que nadie anticipaba. Transcurría un día festivo nacional. Las calles se llenaban de familias celebrando sus raíces patrióticas. Los visitantes paseaban despreocupados admirando el paisaje costero. Las enseñas ondeaban con solemnidad. Pero entonces, sin previo aviso, la atmósfera comenzó a transformarse. No de manera gradual como cuando se aproxima una tormenta ordinaria, sino de forma súbita, casi violenta, como si un velo invisible se hubiera rasgado entre el mundo material y algo más allá de nuestra comprensión. Los primeros en detectar la anomalía fueron los marineros veteranos, hombres forjados por incontables años, navegando esas aguas, capaces de interpretar cada matiz del clima
con la precisión de quien lee su lengua materna. Ellos dirigieron su mirada hacia el horizonte y experimentaron algo completamente nuevo en sus vidas. No era terror en el sentido convencional, era más bien una especie de reconocimiento ancestral, como si algo inmensamente antiguo y poderosamente sobrenatural hubiera despertado de un largo letargo. El firmamento empezó a oscurecerse, pero no con la tonalidad grisácea uniforme típica de las precipitaciones comunes. Las formaciones nubosas que se materializaron poseían características profundamente anormales. Resplandecían desde su interior, pulsaban rítmicamente, se contorsionaban sobre sí mismas como si fueran entidades vivientes dotadas de voluntad propia. Y su coloración, la cromaticidad, desafiaba toda descripción precisa. Un tono ámbar incandescente fusionado con blanco resplandeciente, como si el elemento ígneo mismo hubiera adquirido la capacidad de levitar. Los expertos en meteorología revisaban sus dispositivos con perplejidad creciente. Los sistemas de radar detectaban una formación tormentosa, ciertamente, pero los datos numéricos contradecían toda lógica conocida. La temperatura ascendía cuando debería descender. La humedad relativa disminuía cuando tendría que incrementarse. Cada modelo predictivo que habían construido a lo largo de décadas mostraba exactamente lo contrario de lo que estaba manifestándose. Y entonces se desató el primer destello eléctrico. No se asemejaba en nada a las descargas atmosféricas que conoces de las tormentas eléctricas convencionales, esas que iluminan el horizonte por una fracción microscópica de segundo antes de desvanecerse. Este rayo se mantuvo presente, se aferró al espacio como una fractura luminosa en el tejido mismo de la realidad. Y cuando finalmente alcanzó su objetivo, lo hizo con precisión quirúrgica directamente sobre Plymouth Rock. La detonación acústica resultó ensordecedora. Pero lo que emergió después de ese trueno fue lo que congeló la sangre en las venas de todos los presentes. No hubo precipitación líquida, brotó fuego, pequeñas llamas surgieron instantáneamente alrededor de la formación rocosa. Sobre la arena humedecida por la brisa marina, entre las piedras empapadas, en lugares donde el elemento ígneo no podría subsistir según toda lógica física conocida. Y estas flamas no se extinguían, se alimentaban de algo invisible a nuestros ojos. Crecían e intensificaban su vigor con cada nueva descarga que atravesaba la atmósfera, porque los rayos no cesaron. Una descarga tras otra, se precipitaban sobre el mismo punto exacto, como si el firmamento tuviera un blanco específicamente designado, como si cada fulguración fuera un martillo celestial golpeando el mismo clavo, intentando penetrar algo mucho más profundo que el sustrato terrestre físico. Los equipos de respuesta rápida llegaron en cuestión de minutos. Bomberos curtidos que habían enfrentado toda clase de emergencias imaginables. Pero cuando comenzaron a rociar agua sobre las llamas, se toparon con algo que contradecía su capacitación, su experiencia acumulada, su comprensión fundamental de cómo opera el universo. El líquido se evaporaba antes de hacer contacto con el suelo. Se transformaba en vapor a medio trayecto. Como si el calor fuera tan intenso, tan fundamentalmente diferente de cualquier temperatura ordinaria, que anulaba las leyes básicas de la termodinámica. Un bombero veterano, un hombre de 52 años que había combatido incendios forestales devastadores, se quedó paralizado observando el fenómeno. Más tarde confesaría ante las cámaras con voz quebrada: he visto arder edificios completos. He estado dentro de infiernos donde el calor derrite el acero, pero esto no obedece ninguna regla que yo conozca. Es como si el fuego viniera de otro lugar, de otra dimensión. Los videos capturados por docenas de teléfonos celulares comenzaron a circular por las redes sociales a velocidad viral.
Las imágenes mostraban algo que desafiaba toda explicación racional. Los rayos caían repetidamente sobre los mismos puntos específicos, trazando patrones como si siguieran un mapa invisible, como si respondieran a coordenadas predeterminadas. Un historiador local que observaba desde una distancia prudente, un académico de 68 años, especializado en los orígenes coloniales de América, murmuró palabras que serían repetidas miles de veces en los días siguientes. Siento como si la tormenta se estuviera retroalimentando. Cada impacto no la debilita, la fortalece. Es como si estuviera comunicando algo. Los técnicos de emergencia notaron otro detalle inquietante. El trueno seguía instantáneamente a cada relámpago, sin el retraso habitual que permite calcular la distancia de una tormenta. Esto sugería que las descargas se originaban mucho más bajo de lo normal, casi al nivel del suelo, violando otra regla fundamental de la física atmosférica. Los meteorólogos se apresuraron a ofrecer explicaciones cuidadosamente formuladas. Hablaron de inversiones térmicas, inestabilidad costera, bucles de retroalimentación eléctrica rarísimos, teorías plausibles presentadas con cautela profesional. Sin embargo, ninguna lograba explicar por qué la tormenta parecía autosostenerse, por qué la destrucción misma parecía generar el siguiente oleada de energía. Una tormenta que produce rayos, fenómeno normalmente asociado con lluvia y renovación, estaba en cambio generando fuego puro. A medida que el evento se intensificaba, comenzaron a surgir memorias antiguas, palabras que muchos no habían considerado en años. En el libro sagrado de Job, las calamidades no llegan silenciosamente, sino que descienden desde el firmamento mismo. El texto registra: mientras éste aún hablaba, vino otro mensajero y dijo: fuego divino cayó del cielo y consumió las ovejas y los ciervos. Aquí el fuego descendiendo desde lo alto no es metáfora poética, es advertencia tangible, es interrupción deliberada. A lo largo de las escrituras antiguas, los rayos y el fuego nunca aparecen como elementos neutros. En el monte sagrado, la presencia divina se manifestó mediante truenos, relámpagos y fuego que hicieron temblar al pueblo entero. En las visiones apocalípticas, el fuego cae nuevamente, no meramente como castigo, sino como señal de que el tiempo ha cambiado de fase, de que la humanidad está siendo confrontada directamente. Plymouth Rock ha permanecido durante siglos como testigo silencioso de los primeros votos estadounidenses, de la fe transportada a través de aguas inciertas, del pacto forjado en vulnerabilidad. Que esta tormenta decidiera anclarse precisamente allí ha perturbado profundamente a muchos observadores. Un residente de toda la vida comentó que sintió como si el cielo estuviera señalando algo, no gritando, simplemente señalando con precisión deliberada. Los escépticos surgen prudencia y tienen razón en hacerlo. Las tormentas ocurren, la ciencia continúa su labor investigativa. Ninguna explicación única debe aceptarse precipitadamente como certeza absoluta. Y sin embargo, la historia nos recuerda que no todas las señales están diseñadas para ser resueltas inmediatamente. Algunas están destinadas a ser sopesadas, contempladas, estudiadas con detenimiento, cuando el fuego cae donde debería caer lluvia, cuando los rayos traen combustión en lugar de vida renovada, cuando una tormenta se autosostén mediante la destrucción misma. ¿Fue esto simplemente una anomalía atmosférica extremadamente rara? ¿O fue la creación misma sonando una alarma, utilizando fuego celestial para recordarle a una nación cimientos olvidados, pactos abandonados, promesas rotas?
Permanece con nosotros mientras continuamos examinando estas manifestaciones, no con miedo paralizante, no con arrogancia ciega, sino con corazones vigilantes y ojos completamente abiertos a lo que podría estar revelándose. Pero esto fue solamente el comienzo. Lo que vino después sacudiría literalmente el suelo considerado más estable de toda la nación. En el corazón geográfico de Estados Unidos, atravesando Oklahoma y extendiéndose por el norte de Texas, la tierra misma comenzó a despertar. Estas regiones habían sido moldeadas por una estabilidad geológica que se extendía a través de millones de años de historia planetaria. Zonas completamente ausentes del cinturón de fuego, profundamente alejadas del drama tectónico de la costa occidental. Sin embargo, los habitantes comenzaron a reportar temblores súbitos ondulando bajo sus pies. La vajilla repiqueteaba en los armarios. Las ventanas vibraban dentro de sus marcos. En algunos poblados, las sacudidas llegaban en racimos concentrados, jolts breves y punzantes que no dejaban daños visibles, pero desestabilizaban absolutamente todo lo que la gente había asumido sobre dónde pertenecía el peligro geológico. Las autoridades locales luchaban por explicar la frecuencia inusual de estos eventos. Algunos temblores eran moderados, otros lo suficientemente potentes para agrietar carreteras, inclinar estanterías y forzar evacuaciones de escuelas y edificios de oficinas. Los residentes de toda la vida expresaban incredulidad total. «Aquí no tenemos terremotos», declaró un hombre parado frente a su hogar en la Oklahoma rural. «Esta tierra siempre ha estado quieta, callada, confiable». Esa quietud, sin embargo, ya no estaba garantizada. Ya no era un hecho inamovible. En Texas, las ondulaciones sísmicas se propagaban bajo las llanuras planas y los pueblos petroleros por igual. La gente se apresuraba hacia el exterior de sus hogares, no presa del pánico, sino de la confusión, verificando sus teléfonos, interrogando a los vecinos, intentando nombrar y comprender lo que acababan de experimentar físicamente. Estos no fueron terremotos que rompieran récords históricos. Su poder no radicaba en su magnitud numérica, sino en su ubicación geográfica. La Tierra se estaba desplazando donde nunca se esperaba que hablara, donde los mapas de riesgo sísmico mostraban probabilidades cercanas a cero. No hubo explosiones espectaculares, no sonaron alarmas anticipatorias, no llegaron advertencias dramáticas. Las sacudidas simplemente cruzaron umbrales que la infraestructura moderna nunca fue diseñada para examinar o resistir. Edificios ingenieriles, construidos para permanencia milenaria, revelaron fracturas sutiles. Sistemas edificados sobre supuestos mantenidos durante generaciones comenzaron a mostrar estrés estructural. La estabilidad, resultó evidente, era condicional, dependiente no solamente de la resistencia material, sino de límites que nunca antes habían sido desafiados verdaderamente. Las escrituras sagradas frecuentemente enmarcan estos momentos no como disrupciones aleatorias, sin sentido, sino como señales diseñadas para despertar la atención colectiva. En los textos antiguos se habla de terremotos en múltiples lugares, no únicamente donde la lógica científica los predeciría. Los salmos describen la tierra temblando no en caos desorganizado, sino en respuesta deliberada. Un antiguo texto describe la creación gimiendo bajo el peso de presiones invisibles, reflejando el desasosiego espiritual y social experimentado por la humanidad. Los sismos, a diferencia de cualquier sistema meteorológico ordinario, parecían funcionar como un espejo inquietante, reflejando una nación ya lidiando con agitación social y espiritual profunda. Las discusiones en curso sobre la expansión de ciertos acuerdos internacionales atrajeron atención adicional de quienes buscan patrones en estos eventos. Las escrituras hablan de un tiempo cuando la creación misma gemiría con dolores de parto.
La ciencia busca causas materiales y en momentos como estos, ambas perspectivas se ven forzadas a mirar más profundamente, a buscar más allá de las explicaciones superficiales. ¿Son estos eventos una señal de algo mucho más grande aproximándose? ¿O simplemente representan una serie de patrones climáticos raros convergiendo por casualidad estadística? Quédate con nosotros. Si percibes esta misma inquietud, lo que viene a continuación podría desafiar tu comprensión y abrir tus ojos a verdades más profundas. Dale me gusta, comparte este contenido y suscríbete para mantenerte actualizado, porque lo que sucedió después en Nueva York convertirá una ciudad orgullosa de su control total en un escenario de humildad forzada. Una noche que inició con escasa preocupación se transformó en uno de los momentos más aleccionadores de la historia urbana estadounidense moderna. Lo que fue pronosticado como nada más que precipitación intensa post-tormenta, se desenvolvió silenciosamente en una crisis que absolutamente nadie, ni siquiera el liderazgo municipal, creyó posible. En la ciudad de Nueva York, la lluvia comenzó cayendo constantemente después del anochecer. No hubo órdenes de evacuación, no se convocaron conferencias de prensa urgentes, no existía sensación alguna de que la metrópolis estuviera en peligro inminente. Entonces, dentro del lapso de una sola hora, Central Park registró 15 pulgadas de lluvia, pulverizando instantáneamente cada récord histórico existente. No fue gradual, fue abrumador, apocalíptico, incomprensible. El Servicio Meteorológico Nacional emitió algo sin precedentes, una emergencia de inundación repentina para la ciudad de Nueva York, el nivel de alerta más alto reservado exclusivamente para situaciones que representan amenaza inmediata a la vida humana. Era la primera vez en toda la historia registrada que semejante advertencia había sido declarada para esta ciudad. Para cuando la alerta alcanzó los teléfonos móviles de los ciudadanos, el agua ya se estaba desplazando más rápido de lo que las instrucciones podían comunicarse. Las estaciones del metro se transformaron en cascadas verticales. Material de video documental muestra torrentes de agua precipitándose por las escaleras como compuertas abiertas de una presa. Trenes activos quedaron varados dentro de túneles mientras el agua ascendía hasta las ventanillas. Los pasajeros se paraban sobre los asientos, aferrándose a los postes, esperando en oscuridad mientras las arterias subterráneas de la ciudad se llenaban progresivamente. Sobre el nivel de la calle, las avenidas se convirtieron en ríos turbulentos, barriendo vehículos fuera de sus carriles, presionándolos contra bordillos y barreras de contención. Las pérdidas más devastadoras ocurrieron fuera de la vista pública. En apartamentos ubicados en sótanos, frecuentemente ocupados por familias de bajos ingresos e inmigrantes, el agua ascendió con velocidad aterradora. No hubo tiempo para recoger pertenencias, no hubo oportunidad de forzar puertas abiertas contra la presión hidráulica. Para cuando amaneció, hogares completos habían desaparecido, borrados del mapa. La inundación no golpeó equitativamente a todos los sectores, expuso exactamente dónde la vulnerabilidad había sido construida dentro de la estructura misma de la ciudad. Ingenieros y meteorólogos hablaron cuidadosamente después del evento sobre patrones climáticos, sistemas estancados, aire más cálido, reteniendo mayor humedad. Todas explicaciones razonables y científicamente válidas. Y sin embargo, muchos no podían sacudirse la inquietud más profunda que persistía. Una ciudad definida por el control absoluto, por la velocidad vertiginosa, por la confianza ilimitada, había sido humillada por agua cayendo desde arriba, por un elemento que los antiguos consideraban instrumento de juicio y renovación. En las escrituras sagradas, las inundaciones rara vez son retratadas como desastres carentes de significado. Desde los días del diluvio ancestral,
cuando aguas ascendentes se convirtieron en advertencia para un mundo violento y complaciente, hasta los textos poéticos que declaran que las aguas han alzado su voz. El agua frecuentemente se muestra como la creación, respondiendo cuando ciertos límites son alcanzados o transgredidos. Un profeta antiguo escribió sobre una inundación abrumadora que traería fin a ciertos lugares, no como amenaza arbitraria, sino como recordatorio de poder más allá de los sistemas humanos. El mismo maestro espiritual habló de los días del diluvio como un patrón histórico, no para predecir lluvias específicas, sino para advertir sobre lo súbito, lo repentino, la vida continuando como si nada, hasta que ya no es posible seguir pretendiendo que nada está cambiando. Las inundaciones en este sentido profundo no tratan solamente sobre destrucción física, sino sobre exposición reveladora, revelando cimientos, prioridades reales y quién es más fácilmente olvidado cuando llega la crisis. ¿Fue esto simplemente un evento meteorológico extremo intensificado por un clima cambiante? Muchos creen firmemente que sí. ¿Fue también una señal de que la creación está presionando de vuelta contra supuestos de permanencia y control absoluto? Esa pregunta permanece suspendida en el aire como niebla persistente. Pero lo que vino después en California fue tan extraño que incluso los escépticos más acérrimos comenzaron a hacer preguntas incómodas. En las secuelas de las inundaciones, California fue capturada por un frío que se sentía menos como una estación natural y más como un decreto inexorable. No llegó gradualmente permitiendo ajuste, ni concedió tiempo para preparación. Dentro de un solo lapso de horas, las temperaturas colapsaron dramáticamente. El aire húmedo se endureció transformándose en algo quebradizo y sin vida. A lo largo de la línea costera, el hielo se formó de manera desigual y agresiva, extendiéndose en placas gruesas e impredecibles, como si avanzara según sus propios términos, obedeciendo su propia voluntad. Los puertos fallaron primero. Los muelles de madera se partieron. Los embarcaderos se fracturaron. Embarcaciones que habían estado seguras antes del atardecer fueron aplastadas al amanecer, retorcidas en su lugar por la expansión inexorable del hielo. Cerca de la costa, el ciclo de congelamiento y descongelamiento presionaba hacia abajo con peso implacable, estresando fundaciones nunca diseñadas para soportarlo. El asfalto se pandea. El concreto se agrietaba, formando patrones de araña. Las tuberías estallaban no por deterioro gradual, sino por el frío mismo, una fuerza invisible ejerciendo presión sin ruido ni espectáculo visible. Lo que más inquietó a los residentes no fue la destrucción física, sino la quietud que la rodeaba. No había ventiscas aullando a través de la noche, no había truenos, no caía nieve fresca. La tormenta invernal ya había pasado completamente. Los pronósticos se habían despejado. Los funcionarios hablaban calmadamente de recuperación y estabilización. Sin embargo, bajo esa tranquilidad superficial aseguradora, el fracaso continuaba, silencioso, paciente, avanzando inexorablemente. El frío persistía más allá de los umbrales de diseño de ingeniería, más allá de las tolerancias calculadas, exponiendo cuán estrechamente equilibrados estaban realmente los sistemas en los que confiamos. Era como si la moderación misma hubiera sido retirada, como si la atmósfera hubiera pausado su curso natural. Y entonces, cerca de Malibú, ocurrió algo que desafiaría toda explicación convencional y llevaría el misterio a un nivel completamente nuevo. Un pequeño grupo de lugareños, pescando después del anochecer, notó algo que definitivamente no pertenecía a ese lugar. Un brillo pálido y tenue flotaba a través de la superficie del lago. A primera vista, parecía luz lunar plegándose a través de la niebla, pero la niebla estaba inmóvil, estática. La luz no lo estaba.
Se movía con intención clara y propósito definido. En cuestión de momentos, el resplandor se intensificó, afilándose hasta tomar forma distinguible. Primero una figura, luego otra, después una tercera. Siluetas luminosas caminaban sobre el agua como si fuera terreno sólido. La superficie líquida no respondía a su presencia. Ninguna ondulación la seguía, ninguna perturbación marcaba su paso. Su radiancia era moderada, constante, como una llama oculta amortiguada bajo hielo translúcido. Los testigos afirmaron que las figuras se movían lentamente, deliberadamente, no de manera errática, sino con propósito evidente. Un hombre declaró posteriormente: no estaban perdidas, se dirigían hacia algún lugar específico. Otros reportaron que las figuras parecían examinar la línea costera, su atención fijada en aquellos que observaban desde la orilla. La mirada, según describieron, no portaba amenaza alguna. Sin embargo, era profundamente perturbadora a un nivel visceral. Varios espectadores notaron que las figuras elevaban sus rostros hacia el firmamento como si reconocieran algo invisible, esperando, escuchando o respondiendo a una convocatoria más allá de la percepción humana ordinaria. Entonces, sin advertencia previa, desaparecieron. No se desvanecieron gradualmente, no descendieron hacia el agua. Un momento estaban paradas sobre la superficie, al siguiente estaban ausentes del plano material. El lago permaneció imperturbado. La multitud permaneció congelada en asombro silencioso. El material de video capturado esa noche es inestable y apresurado, lleno de voces susurrantes e incredulidad audible. Y sin embargo, algo permanece visible en las grabaciones, halos tenues rodeando cada figura, débiles pero consistentes a través de múltiples ángulos de captura. Analistas revisando los clips señalan efectos ópticos, refracción atmosférica, ruido de sensor digital, explicaciones calmadas diseñadas para asentar la inquietud colectiva. Pero aquellos que estuvieron presentes físicamente insisten: la luz no era reflejada o prestada de alguna fuente externa, era emitida directamente. Las figuras mismas eran la fuente primaria. Muchos se volvieron instintivamente hacia textos antiguos, hacia relatos donde figuras caminan sobre aguas tormentosas, no como ilusión, sino como autoridad hecha visible. Argumentan que este momento, llegando en medio de una cadena escalante de señales a través de la nación, no es aleatorio ni coincidental. Para ellos, las figuras representan visitación o advertencia, una indicación de que el país se encuentra en el borde de algo muchísimo más grande que perturbación atmosférica. Otros permanecen divididos. Algunos creen que los seres eran centinelas protectores. Otros temen que fueran manifestaciones destinadas a confrontar a la humanidad con su falta de preparación espiritual. Unos pocos testigos afirman que cuando las figuras se desvanecieron, el agua destelló brevemente, como si algo se retirara a través de un velo que se cerró detrás de ello. Cualquiera que fuera su naturaleza verdadera, el efecto resultó inconfundible. La comunidad quedó suspendida entre asombro reverente y temor existencial, después de que el suelo tembló, después de que las aguas ascendieron, después de que el frío presionó más allá de la resistencia, el firmamento respondió no con violencia, sino con agotamiento, como si la creación misma hubiera alcanzado el final de su moderación. Era profunda noche en las altas planicies del este de Wyoming, un paisaje esculpido por viento, hierba y extensiones largas de cielo abierto. Lejos de autopistas interestatales y luces urbanas, esta es una región donde la oscuridad usualmente se asienta sin interrupción. Sin embargo, en una noche reciente, esa oscuridad fue rota no por ruido, sino por algo visto emergiendo desde el suelo mismo.
Conductores desplazándose por un camino de grava solitario reportaron una ignición súbita a nivel del terreno afuera en el rango abierto. Sin explosión, sin estruendo. Una columna vertical de fuego se elevó directamente desde la pradera, ardiendo naranja-blanco contra el cielo vacío. No oscilaba ni se inclinaba con el viento que atravesaba el pasto. Se mantenía erguida, fija, como si estuviera anclada desde algún punto profundo bajo tierra. Aquellos que posteriormente midieron su tamaño aparente estimaron que la columna tenía aproximadamente entre 20 y 40 pies de altura. La llama parecía tener capas, un núcleo central feroz y bordes más lentos y oscuros que rodaban hacia afuera en un patrón constante. Varios que observaron dijeron que el fuego parecía pulsar suavemente, expandiéndose y estrechándose en intervalos regulares, como si fuera suministrado desde debajo del suelo en lugar de alimentarse de algo sobre él. Lo que más inquietó a los testigos fue la ausencia de comportamiento ordinario del fuego. El pasto circundante no se prendió. Las malas hierbas secas y postes de cerca cercanos quedaron intactos. Un ranchero que se acercó cautelosamente dijo que el calor podía sentirse, pero estaba extrañamente controlado. Debería haberse propagado, comentó más tarde, pero mantuvo su forma. Video tomado desde múltiples posiciones mostraba el mismo pilar solitario parado solo en el campo abierto. No había bengalas, no había tuberías visibles, no había equipo, no había fuente de combustible sobre el suelo. Después de aproximadamente 30 segundos, la columna comenzó a retraerse hacia adentro, adelgazándose de arriba hacia abajo hasta que se desvaneció en la superficie. La noche regresó instantáneamente. No flotaba humo. No se encontraron marcas de chamuscado ni anillos de ceniza cuando los lugareños regresaron al día siguiente. Controles subsecuentes y lecturas térmicas no mostraron calor persistente más allá de la temperatura normal del suelo. Analistas de comportamiento del fuego que vieron las grabaciones descartaron quemas controladas estándar, venteo de gas natural, ejercicios de entrenamiento militar y descarga eléctrica típica. Cada teoría podía explicar una porción de lo que apareció, pero ninguna explicaba el evento como un todo unificado. Inevitablemente, algunos recurrieron al lenguaje más antiguo, no proclamaciones, sino memorias colectivas. En las escrituras, el fuego frecuentemente aparece no solamente como destrucción, sino como dirección y guía. En textos antiguos, una columna de fuego lideraba al pueblo a través del desierto durante la noche, una señal de presencia divina que proporcionaba orientación, protección y luz cuando el camino adelante era incierto. Al mismo tiempo, el fuego también marca límites y santidad. Cuando la presencia divina desciende en fuego, establece un límite inquebrantable, una línea inconfundible entre lo sagrado y lo no preparado, entre lo que puede ser aproximado y lo que debe ser reverenciado desde distancia respetuosa. A millas de distancia en las afueras de Houston, la escena que se desarrollaba era aún más grave. Estrechos bayous que habían fluido silenciosamente detrás de subdivisiones durante décadas se hincharon hacia arriba en minutos, desbordando sus orillas sin tiempo para ajuste o reacción. El agua se derramó sobre autopistas, apresó vehículos en su agarre y se vertió en hogares de un solo piso mientras las familias todavía estaban dentro. Muchos no tuvieron advertencia, ninguna ventana temporal para responder. El ascenso fue demasiado rápido, demasiado repentino, demasiado abrumador. Helicópteros de rescate fueron convocados no por un huracán de movimiento lento, sino porque la tierra cambió de calma a crisis en un solo aliento exhalado. Lo que aturdió a los funcionarios no fue el volumen total de agua, sino la velocidad con la que el orden cedió ante el caos absoluto. A través de la costa del Golfo más amplia, Luisiana, Mississippi, Alabama,
El patrón se repitió incesantemente. Sistemas de tormenta llegaron fuera de temporada y se negaron a irse. Después de años de sequía intermitente y calor, el suelo se había endurecido, convirtiéndose en algo resistente, sellado contra la absorción. Cuando los cielos finalmente se abrieron, la tierra ya no podía recibir lo que se le daba. En lugar de ser bienvenida, el agua escurrió, acumulando fuerza, convirtiendo zanjas de drenaje secas en corredores violentos de movimiento destructivo. Bajo la cobertura de la oscuridad, muros de lodo y escombros barrieron pueblos ribereños más pequeños a lo largo del Bajo Mississippi. Los automóviles fueron rodados a un lado como objetos sueltos. Vecindarios enteros fueron cortados antes de que las alertas pudieran circular. El peligro no era explosivo, era implacable, persistente, inexorable. El agua raramente destruye en un solo momento. Prevalece presionando una y otra vez contra lo que ya está comprometido, debilitado, vulnerable. Las carreteras fallaron desde abajo, no por colisión sino por erosión paciente. Las fundaciones se debilitaron no porque fueron golpeadas, sino porque eran superficiales desde el principio. Y en cada lugar las mismas lecciones emergieron silenciosamente. El agua es imparcial, neutral, objetiva. Las estructuras ancladas profundamente resistieron más tiempo. Aquellas descansando solamente sobre la superficie se expusieron rápidamente. El desastre no simplemente remodeló el terreno, reveló qué supuestos de fortaleza nunca habían sido verdaderamente probados bajo presión real. Cuando las aguas finalmente se retiraron, dejaron atrás más que limo y escombros. Expusieron una verdad aleccionadora. Mucho de lo que se confía como permanente existe solamente bajo condiciones estables. Cuando esas condiciones cambian, solamente lo verdaderamente arraigado permanece en pie. El agua no juzga las apariencias. Prueba la profundidad verdadera, examina los cimientos reales. Estos eventos no hacen proclamaciones verbales, no anuncian cronogramas específicos, no demandan interpretación inmediata. Simplemente llegan, erosionando la confianza construida sobre la predictabilidad y el control. Así como el suelo cambiante expone apoyo débil, las inundaciones repentinas descubren cuánto de la vida moderna depende de permanecer sin ser desafiada. Y cuando la tierra responde en lugares durante mucho tiempo creídos seguros, una pregunta se niega a desvanecerse. Si incluso el suelo más confiable puede ceder sin advertencia, ¿qué más se sostiene en nuestras vidas únicamente porque nunca ha sido verdaderamente probado? A lo largo de la línea costera del Pacífico del norte de California, ballenas grises comenzaron a emerger a la superficie en patrones inquietantes. Criaturas conocidas por migraciones constantes y rutas precisas empezaron a desviarse fuera de curso, apareciendo cerca de puertos donde no pertenecían. Algunas circulaban sin rumbo cerca de muelles, como si estuvieran desorientadas, mientras otras encallaban exhaustas a lo largo de tramos remotos de costa. No estaban desgarradas por hélices, ni envenenadas por derrames visibles. Simplemente estaban agotadas, criaturas diseñadas para largos pasajes oceánicos ya no capaces de mantener sus caminos designados. Al mismo tiempo, comunidades ganaderas más tierra adentro comenzaron a notar un cambio más silencioso. El ganado no desapareció, se negó a cooperar. Manadas, que una vez se movían predeciblemente hacia pastos abiertos, se estancaban en líneas de cerca y filas de árboles, volviéndose atrás de arroyos que habían cruzado durante décadas. Los senderos quedaban sin usar, las puertas permanecían cerradas, y los animales, que normalmente seguían rutas rutinarias, se paraban juntos, mirando lejos de terrenos bajos, como si algún límite invisible hubiera sido trazado. No estaban en pánico,
Simplemente retuvieron su confianza en lugares donde una vez entraban sin vacilación. Incluso las herramientas de control comenzaron a fallar. El cercado eléctrico parpadeaba y se cortaba más frecuentemente de lo esperado. Los postes se pudrían más rápido. Las bombas de agua que habían funcionado durante años sin problema se agarrotaban y fallaban en sucesión rápida, como si la Tierra misma ya no estuviera dispuesta a cooperar con los sistemas colocados sobre ella. No hubo un solo evento catastrófico, ningún colapso instantáneo. Las operaciones no explotaron. Se adelgazaron, se debilitaron, se contrajeron, las luces de los graneros se atenuaban más temprano. Las rotaciones de pastoreo se ralentizaban y las familias silenciosamente cambiaron hacia patrones más pequeños y humildes que se asemejaban al ritmo más lento de sus abuelos. Lo que se destacó fue la moderación, la restricción. La Tierra no erupcionó. Retrocedió, se retiró, negó su cooperación ilimitada. Las Escrituras han hablado durante mucho tiempo de que la creación tiene límites en lugar de rendimiento sin fin. En textos antiguos, la creación se describe gimiendo, no por rabia sino bajo el peso de la futilidad, esperando redención en lugar de buscar venganza. Los salmos declaran que la tierra pertenece a lo divino y todo lo que la llena, colocando la propiedad en manos sagradas, no en aquellos que extraen sin límite. Estas palabras no describen castigo sin sentido, describen una línea que no puede ser cruzada para siempre sin consecuencias. Cuando la creación se cansa, no siempre responde con desastre visible y dramático. Y cuando la tierra, el agua y las criaturas ya no se ofrecen de la misma manera, el apego humano a la toma constante comienza a aflojarse. Quizás el mensaje no es que el mundo se haya vuelto contra nosotros, sino que está insistiendo silenciosamente en que recordemos lo que nunca fue nuestro para comandar sin costo alguno. No todo lo que vive fue dado para existir indefinidamente para el consumo humano. Cuando la creación alcanza su límite, no siempre ruge. A veces simplemente se queda en silencio, se retira, niega su bendición. Y mientras el suelo se esforzaba y los patrones de los animales cambiaban, más ojos comenzaron a elevarse hacia arriba, hacia el firmamento. A través de diferentes regiones de Estados Unidos, sobre los grandes lagos, por encima de viejas ciudades industriales y a lo largo de memoriales envejecidos, luces inusuales fueron reportadas en el cielo nocturno. Aparecieron sobre tribunales de justicia, cementerios nacionales y fábricas abandonadas hace mucho tiempo. Lugares ya espesos con historia, dolor y relatos inacabados. Las luces no gritaban a través del cielo ni se fracturaban en estallidos violentos. Se cernían, brillaban, persistían, luego lentamente se desvanecían. Algunos argumentaban que eran reflejos o distorsiones atmosféricas. Otros no podían pasar por alto donde aparecían, o la extraña quietud que se asentaba sobre calles y campos mientras la gente observaba. No mucho después, la atención se desplazó de las luces a las nubes, en múltiples estados, desde Pensilvania hasta Kansas. Formas humanoides parecían emerger brevemente en las capas cambiantes sobre nuestras cabezas. No eran nítidas ni fotográficas, sin embargo estaban lo suficientemente definidas para detener el tráfico y sacar a la gente de las puertas. Las aceras se silenciaban. Las conversaciones se rompían a mitad de frase. Las multitudes se reunían sin planificación previa. La atmósfera no era de terror, sino de espera, de anticipación contenida. Algunos se encontraban orando sin haber decidido hacerlo. Otros simplemente se quedaban quietos, sin saber por qué el aire se sentía repentinamente pesado de significado. Entonces llegó el sonido.
A través de extensiones del Medio Oeste, desde Nebraska a través de Iowa hasta partes de Missouri, un tono profundo similar a una trompeta rodó a través del cielo. No coincidía con trueno, ni aeronaves, ni maquinaria. Era singular, persistente y desconcertantemente constante. Los agricultores dejaban caer sus herramientas en campos abiertos. Los vecinos salían a los porches en el mismo momento. Grabaciones recopiladas de pueblos separados por muchas millas llevaban casi el mismo sonido, como si estuvieran escuchando la misma nota desde diferentes ángulos. Las explicaciones apuntaban hacia la acústica atmosférica y el cambio de presión. Sin embargo, la persistencia y el patrón permanecieron obstinadamente sin resolver. Nuevamente, lo que más importó fue la respuesta colectiva. No hubo estampida hacia puertas de búnker, no hubo prisa frenética por esconderse, solo una decisión compartida casi instintiva de detenerse y escuchar. Las escrituras hablan cuidadosamente de tales interrupciones. En textos antiguos se mencionan señales en el sol, la luna y las estrellas que hacen que la gente mire hacia arriba, no meramente para aterrorizarse, sino para prestar atención, para despertar. Se escribe sobre una última trompeta, no como ruido aleatorio, sino como señal de que las cosas están siendo cambiadas y reveladas. Los textos apocalípticos describen momentos cuando las personas levantan su mirada porque algo más alto que la rutina diaria exige reconocimiento. Estos momentos no ofrecieron explicaciones claras. Quizás ese sea su papel, no paralizar con miedo, sino empujar los corazones, obligar a mirar más allá de la distracción constante, recordar que el cielo todavía es capaz de hablar en formas que los instrumentos luchan por medir. Después de que las luces extrañas se desvanecieron y los tonos del cielo se callaron, lo que siguió no fue un espectáculo mayor, sino algo que sonaba como lo opuesto. En los densos bosques del norte de Minnesota, surgieron informes sobre un lugar que los lugareños comenzaron a llamar el hueco del descanso. Ninguna señal apuntaba hacia él. Ningún mapa oficial marcaba su forma. Sin embargo, aquellos que deambularon dentro de él, a veces por accidente mientras caminaban o cazaban, contaron historias casi idénticas. El sonido mecánico desapareció, el zumbido distante de las autopistas interestatales, el pulso tenue de las líneas eléctricas, incluso la interferencia sutil de las aeronaves que pasaban parecía disolverse en la línea de árboles. El mundo exterior no meramente se atenuaba, cesaba de entrometerse. Lo que permanecía no era vacío. La gente describía escuchar cosas pequeñas con una agudeza que habían olvidado. Una sola piña cayendo, el movimiento de un pájaro en agujas secas, el ritmo de su propio latido en sus oídos. Más sorprendente era lo que cambiaba dentro de ellos mismos. Los pensamientos que habían estado corriendo durante años se ralentizaban por su propia voluntad. La preocupación se aflojaba, no por argumento, sino por ausencia. El remolino constante de notificaciones, obligaciones y crisis imaginadas se desvanecía como si algo invisible estuviera tamizando cada peso innecesario. El silencio no se sentía como abandono, se sentía anclado, casi deliberado. Muchos que entraron planearon pasar rápidamente, sin embargo, se quedaron mucho más tiempo de lo previsto. No estaban atrapados, simplemente no sentían razón para apresurarse de regreso a lo que esperaba afuera. En las Escrituras, el silencio es frecuentemente la puerta al reconocimiento en lugar de una pausa vacía. En textos antiguos, una figura no encuentra lo divino en viento que desgarra rocas, ni en terremoto ni en fuego, sino en una voz apacible y delicada que solo puede discernirse cuando todo lo demás se silencia. El mensaje no se grita,
espera a aquellos dispuestos a escuchar. Los salmos hablan directamente, quédate quieto y sabe. El llamado no es a apresurarse o reaccionar, sino a estar quieto, permitir que el ruido caiga para que la realidad pueda verse como realmente es. En una era inundada de alertas, argumentos y comentarios interminables, tal quietud se siente extraña, ajena, incómoda. Sin embargo, aquí, sin amenaza ni comando, la quietud regresó como una especie de instrucción. Pelaba la distracción, dejaba solo la conciencia y la presencia. Quizás este es el ritmo que se desarrolla. Primero, el suelo se esfuerza y las criaturas alteran sus caminos. Luego los cielos interrumpen la rutina con señales que invitan, no aterran. Finalmente, el ruido retrocede hasta que solo el silencio y la memoria permanecen lo suficientemente agudos para guiar. Antes de que la humanidad pueda captar lo que se está revelando, puede que primero necesite aprender nuevamente cómo escuchar. Porque cuando los sonidos se desvanecen y el cielo se aquieta, la lección final frecuentemente llega, no a través del espectáculo, sino a través de lo que el corazón repentinamente recuerda en la quietud. Pero entonces llegó algo que sacudiría incluso a aquellos preparados para lo inexplicable. Tarde una noche en las tierras de cultivo ondulantes del este de Nebraska, una noche que no se olvidaría fácilmente. Una tormenta brutal descendió sin fanfarria previa. El granizo dentado comenzó a estrellarse hacia abajo en fragmentos rotos de hielo que perforaban techos, explotaban parabrisas y borraban extensiones enteras de cultivos jóvenes en minutos. Comenzó justo antes del amanecer sobre la pradera abierta, ese umbral inquietante cuando la noche todavía se aferra al horizonte y el cielo se siente delgado, expuesto y observante. El viento se quedó en silencio. No rodó trueno, no sonaron sirenas. Solo un techo bajo de nubes presionaba sobre los campos. Los primeros en sentir que algo andaba mal fueron los camioneros en caminos del condado y los agricultores que ya movían su equipo cerca de la cuenca del río Platte. Esperaban una lluvia pasajera, una breve línea de precipitación barriendo a través. No fue el granizo redondeado familiar que conocían. Estas piedras desafiaban toda descripción fácil. Algunas eran largas y deformadas, retorcidas como pedazos de hueso roto. Otras aparecían afiladamente anguladas y geométricas, como si hubieran sido moldeadas en lugar de formadas naturalmente. Un hombre dijo que se veían demasiado deliberadas para ser aleatorias. Y en minutos el suelo estaba blanco. Granizos desde el tamaño de pelotas de golf hasta casi el tamaño de un puño cerrado golpeaban techos metálicos, vidrio y tierra desnuda. La destrucción fue severa, pero no fueron los escombros lo que más persiguió a los testigos. Fue la estructura del hielo mismo. Muchas piedras llevaban crestas afiladas como cuchillos, capas anilladas, incluso centros huecos que parecían como si algo una vez hubiera ocupado el espacio interior. Un dueño local de taller de carrocería sostuvo una frente a la cámara de un teléfono y admitió: «He visto granizo toda mi vida, nunca he visto formas como estas». Los teléfonos salieron por todas partes. Videos, ahora circulando, muestran vecinos alineando las piedras a través de compuertas de camionetas y barandas de porches, mirando fijamente mientras las comparaban en silencio. Algunas piezas se retorcían en espirales, otras yacían aplanadas, casi en forma de disco. Una mujer de un tramo rural del condado de Gage dijo que cuando recogió una, se dividió perfectamente a lo largo de una costura, como si hubiera sido diseñada para abrirse de esa manera. No se sentía meramente peligroso, dijo. Se sentía mal, equivocado, antinatural.
Sditul, el Servicio Meteorológico Nacional lo registró como un evento de granizo confinado. Sin embargo, el radar contaba una historia más simple, reflectividad modesta, ninguna supercelda de libro de texto, ninguna corriente ascendente imponente del tipo que típicamente esculpe granizo extraño. Los pronosticadores hablaron de ciclos rápidos de congelación, descongelación, bolsillos turbulentos, capas de temperatura inusuales en altitud, mecanismos plausibles pero incompletos. Ninguno respondió por qué. A través de millas de tierras de cultivo, tantas piedras llevaban geometrías similarmente antinaturales, casi intencionales. Cuando la tormenta se movió, lo hizo abruptamente, sin bandas de lluvia posteriores, sin ráfagas persistentes, solo campos sembrados de hielo derretido bajo el cielo, volviéndose lentamente pálido. Investigadores y pronosticadores que luego revisaron los clips eligieron su lenguaje cuidadosamente. Anómalo, estadísticamente raro, no completamente explicado. Nadie habló con confianza total, y quizás esa vacilación fue la declaración más verdadera ofrecida. Para aquellos empapados en las escrituras, las imágenes no necesitaban introducción. En textos antiguos, el granizo se libera como señal de juicio mezclado con fuego, una exhibición de poder que destrozó la ilusión de que ciertos gobernantes controlaban el orden de su mundo. En visiones apocalípticas, el granizo aparece nuevamente, esta vez como parte de una secuencia de juicios de trompeta, más que clima, se convierte en un indicador, una advertencia de trastornos que exceden la gestión humana. Un maestro espiritual habló de señales en el sol y la luna y las estrellas y en la tierra angustia de naciones. No para alimentar la especulación, sino para llamar a la gente a la vigilancia y el arrepentimiento. ¿Fue este evento solo una convergencia excesivamente rara de condiciones atmosféricas? Eso sigue siendo posible. Sin embargo, fue también un recordatorio silencioso de que la creación todavía se mueve según una voluntad y sabiduría más allá del control humano, que el cielo todavía puede hablar en formas que no podemos categorizar fácilmente. Eso es mucho más difícil de descartar. Entonces, la pregunta persiste sobre estos campos rotos y ventanas destrozadas. ¿Son estas escenas meramente los casos extremos de la ley natural? ¿O llevan dentro de ellas un patrón destinado a despertarnos? Las señales continúan desplegándose y las preguntas que plantean ya no permiten atención casual. Y entonces llegó el evento que haría que todo lo anterior pareciera casi un preludio. Algo inenarrable ha sucedido en Estados Unidos. Una sola noche de viento y agua ha convertido a Los Ángeles completo en un valle de duelo. Y en la sombra de ese dolor, la verdad antigua se eleva nuevamente con una fuerza que ya no podemos ignorar. Cada revelación que se ha dado de la naturaleza divina lleva tanto el peso de la majestad como la ternura de la misericordia. Esta es la paradoja de lo todopoderoso, que es a la vez insondablemente grande e inmensurablemente bueno. La creación lo susurra, la providencia lo afirma, pero las escrituras lo proclaman con una claridad que confronta el alma. Allí leemos que nuestro Creador es amor, sin embargo también fuego consumidor, que juzga a las naciones, sin embargo su misericordia está sobre todas sus obras. Allí se le retrata como el que cabalga sobre los vientos de tormenta y sin embargo se inclina bajo para convertirse en refugio para los quebrantados de corazón y defensor de los vulnerables. Somos pecadores, pecadores agravados. La realidad proclama que somos tales mediante sus juicios ahora sobre nosotros, mediante campos marchitos y cosechas escasas, mediante el sonido de la trompeta y la alarma. Y ahora, después de lo que se desarrolló en Los Ángeles,
Nos vemos obligados a reconciliarnos nuevamente con esta unión misteriosa de lo grandioso y lo gracioso. Porque en el temblor de una ciudad vislumbramos tanto la pureza severa de la justicia como la gentileza perseguidora de la compasión. Es aquel que mora en la eternidad, alto y exaltado, sin embargo, hace su hogar con aquellos que tiemblan ante su palabra. Es aquel cuya santidad expone nuestra culpa, sin embargo, cuyo Hijo se para como nuestro abogado, rogando misericordia en nuestro nombre. Y mientras estamos ante este momento pesado, aleccionador, imposible de ignorar, déjame instarte gentilmente. No camines solo a través de estas señales. Si tu corazón está sintiendo el temblor bajo la superficie, si algo dentro de ti susurra que estos eventos están señalando una realidad más profunda, entonces mantente cerca. Estoy preparando un desastre para ti. Y en estos días, esas palabras ya no se sienten distantes ni enterradas en profecía antigua. Presionan contra nuestro propio suelo. Respiran a través del caos que acaba de barrer Estados Unidos. Lo que se desplegó en Los Ángeles, tan repentino, tan abrumador, tan doloroso que incluso los escépticos de toda la vida murmuraron sobre intervención divina, se erige como una de las manifestaciones más claras de la advertencia en nuestra generación. Esto no es la rabia ciega de una fuerza de naturaleza no gobernada, sino la mano constante y deliberada de un ser santo que ha soportado provocación demasiado tiempo. Incluso en días antiguos, la arrogancia humana hablaba audazmente: ascenderé al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas. Pero la respuesta llegó entonces como llega ahora. La humillación sigue a la soberbia y el juicio sigue a la rebelión. Estoy preparando un desastre para ti. Las calamidades no surgen del caos, ni la destrucción fluye meramente de condiciones atmosféricas o anomalías climáticas. Sí, pueden usarse fuerzas naturales, pero el autor detrás de cada ola que humilla a una nación orgullosa sigue siendo el Señor mismo. Antes de que llegara el juicio sobre el Israel antiguo, declaró claramente: traeré angustia sobre este pueblo para que caminen como ciegos porque han pecado. Y cuando llegó el tiempo de Babilonia, convocó naciones que no esperaban y fuerzas que no podían resistir. Estos poderes no entendieron su papel, sin embargo, sirvieron su propósito. Así también hoy, los patrones climáticos, la turbulencia política y el trastorno social pueden parecer aleatorios, pero son hilos en un tapiz tejido por aquel que gobierna todo. Bendiciones y calamidades, misericordias y juicios, ninguno está fuera de su voluntad soberana. Negar esto no es simplemente ignorancia, es una negativa a ver el mundo como las Escrituras lo revelan. Estoy preparando un desastre para ti. ¿Con qué urgencia debe resonar esta palabra en los oídos de una generación ahogándose en entretenimiento, tecnología y análisis político, sin embargo, hambrienta del temor del Señor? Incluso ahora, después de la tormenta devastadora que niveló laderas, tragó vecindarios y expuso la fragilidad de la preparación de nuestra nación, muchos se apresuran hacia explicaciones: patrones climáticos, fallas de infraestructura, mala gestión gubernamental. Pero qué pocos están dispuestos a hacer la pregunta mucho más profunda: ¿qué nos está diciendo el Creador a través de esto? En nuestro país, no tenemos excusa para fijar nuestros ojos solo en causas humanas mientras ignoramos la mano divina que las permite, incluso las designa. Es un error grave estudiar meteorología y descuidar el arrepentimiento, debatir reformas mientras nunca examinamos nuestras transgresiones nacionales. La historia nos enseña claramente: los poderes terrenales, ya sean imperios, economías o fuerzas ambientales, son varas en la mano del Todopoderoso. Y ahora está haciendo con nuestra nación lo que siempre ha hecho, usando el trastorno natural como un llamado para despertar a un pueblo que se aleja peligrosamente de él.
El evento catastrófico en Los Ángeles no es meramente una anomalía meteorológica. Es una bengala disparada al cielo nocturno de una nación dormida, una convocatoria profética urgiéndonos a considerar qué juicio puede seguir pronto si permanecemos inmovibles. Y si algo en tu espíritu siente el peso de esto, si la tormenta, la inundación y las laderas destrozadas despiertan una conciencia temblorosa dentro de ti, entonces mantente cerca. Comparte esto para que otros puedan despertar y suscríbete si te sientes guiado, para que mientras estos eventos se desarrollan, podamos continuar discerniéndolos juntos con claridad, con sobriedad y con la humildad que este momento exige. Nuestro país es un término de significado amplio y tierno, llevando dentro de él los ecos de poetas, el fuego de patriotas y las oraciones de los devotos. A través de generaciones, sus mismas sílabas han despertado tanto coraje como compasión. Y así como los israelitas exiliados una vez se sentaron junto al río de Babilonia, colgando sus arpas sobre los sauces y jurando nunca olvidar su hogar, así también el corazón de un verdadero patriota se vincula a la tierra que lo formó. El amor al país no es un romance pasajero. Es uno de los sentimientos más elevados que dignifica a un pueblo, la fuerza moral que evita que una nación se disuelva en interés propio y caos. Mantiene unida a la sociedad de la manera en que la gravedad vincula el cosmos, silenciosa, constantemente, con una fuerza tanto invisible como irresistible. Debido a esto, cualquier herida sobre el alma de la nación nos golpea con una sensibilidad única y temblorosa. El patriotismo genuino despierta una preocupación vigilante por nuestra tierra, una que se duele cuando su seguridad se sacude, una que busca señales de peligro o liberación, anhelando fortalecer las razones de esperanza y disminuir los fundamentos del temor. Y ahora, tras la noche devastadora que convirtió a Los Ángeles en un valle de dolor, nuestras preguntas se agudizan y nuestras oraciones se profundizan. Porque si la providencia divina verdaderamente guía el curso de las naciones, entonces tal calamidad no carece de significado. Nos presiona con la solemne indagación: ¿es esta tragedia una advertencia, una misericordia o el comienzo de un punto de inflexión cuya dirección aún no hemos discernido? El propósito de lo que sigue entonces es considerar bajo el peso de este evento qué razones tiene nuestra nación para temblar ante los propósitos divinos y qué razones aún quedan para la esperanza bajo su mano. Y hoy, mientras nuestra propia nación se tambalea bajo el peso de este desastre, sentimos esa preocupación temblorosa más agudamente que nunca, observando pueblos arrasados, familias desplazadas y corazones rotos a través de Estados Unidos. Ahora hablaré claramente y con la solemnidad que esta hora exige, porque el momento en que vivimos ha despojado toda ilusión de seguridad. La calamidad que descendió sobre Los Ángeles nos ha mostrado más claramente que cualquier disputa política o temblor económico que una nación puede ser sacudida sin un solo enemigo extranjero cruzando sus fronteras. Una noche fue suficiente para revelar que el Creador puede turbar a un pueblo incluso cuando no marchan ejércitos, no se propaga ninguna plaga y ninguna hambruna acecha la tierra. Y si esto es así, entonces debemos confesar que quedan razones serias para temer que su justa desaprobación aún descanse sobre esta nación. En tiempos mucho más pacíficos y bendecidos que estos, todavía hubiera sido impropio repetir la jactancia arrogante de la antigua Babilonia en su orgullo: me siento como reina, nunca conoceré el dolor. Tal confianza autoasegurada, construida sobre ignorancia, presunción u orgullo nacional, siempre ha sido el preludio silencioso al desastre, la calma engañosa antes de que estalle la tormenta. ¿Cuánto más peligroso es entonces para nosotros, en nuestra condición actual,
Imaginar que estamos exentos de juicio simplemente porque ningún ejército extranjero amenaza nuestras costas, ninguna plaga devasta nuestras ciudades y ninguna sequía ha vaciado aún nuestros campos. Porque son estos las únicas varas con las que el Creador puede golpear a una nación culpable. No puede convocar juicio desde dentro de nuestras propias paredes, tomando las mismas estructuras en las que confiamos, los sistemas de los que dependemos, las ciudades que celebramos y convirtiéndolos en instrumentos de despertar, dolor o advertencia. No lo ha hecho antes en la historia de pueblos mucho más grandes que el nuestro. Hoy, esos temores nacionales ya no son teóricos. En Estados Unidos hemos observado comunidades enteras destrozadas por este desastre, mientras hogares son arrasados, familias desplazadas y vidas repentinamente cortadas. Y antes de volver nuestros ojos completamente hacia la tragedia que se desarrolla a través de nuestra propia tierra, permíteme pedir algo simple pero necesario en una hora como esta. Si lo que has escuchado hasta ahora ha estabilizado tu corazón o despertado tu conciencia, deja que otros también lo escuchen. Compártelo con aquellos que puedan estar caminando a través de su propia confusión. Y si sientes que es correcto, mantente cerca suscribiéndote, para que mientras estos eventos se desarrollan, podamos continuar discerniéndolos juntos con claridad, con sobriedad y con la humildad que este momento exige. La tormenta que golpeó a Los Ángeles no llegó como una ráfaga pasajera o un frente meteorológico inconveniente. Descendió con el peso de algo casi de otro mundo, un asalto de viento y agua que destrozó cada expectativa que los californianos han mantenido durante generaciones sobre su clima. Los meteorólogos lucharon por describirlo. Los residentes de toda la vida lo llamaron antinatural, y más de unos pocos, parados en el rugido de la lluvia y el colapso de la tierra debajo de ellos, susurraron que el Creador estaba enviando una advertencia a Los Ángeles. Un evacuado, empapado y temblando, dijo a los reporteros: «Toda esa ladera se está viniendo abajo. He vivido aquí 40 años. Esta no es lluvia normal. Esto se siente como juicio. Para California, tierra de sequías, incendios forestales y lluvias de invierno suaves, esta tormenta fue una especie de intruso. Nunca en la historia registrada había soportado el estado tal diluvio. Los cielos se abrieron con furia implacable, vertiendo lo que parecían meses de lluvia en el lapso de horas. Y debido a que California nunca fue construida para manejar tal agua, la catástrofe siguió rápidamente. Los sistemas de drenaje diseñados para temporadas secas y lluvias breves fueron instantáneamente abrumados. Las calles se convirtieron en ríos. Las autopistas desaparecieron. Vecindarios enteros fueron tragados mientras las inundaciones repentinas desgarraron la ciudad con velocidad violenta, arrastrando automóviles, derribando cercas, arrastrando escombros como arietes a través de todo lo que se interponía en su camino. Pero el agua sola no fue el único peligro. Los incendios forestales brutales habían preparado la tierra para el desastre mucho antes de que la tormenta se formara. Años de llamas despiadadas habían despojado las laderas desnudas, quemando las raíces que una vez mantenían la tierra en su lugar. Entonces, cuando finalmente llegaron las lluvias, el suelo empapado no tenía nada a lo que aferrarse. Pendientes enteras se licuaron. El lodo se vertió hacia abajo en olas rugientes, colapsando hogares, enterrando calles y dejando a los equipos de rescate atónitos por la escala de destrucción. Un bombero, exhausto, cubierto de lodo e incapaz de contener las lágrimas, dijo en voz baja: «Puedes reconstruir después del fuego, pero esto se siente bíblico.
Y de hecho, para muchos que observaban desde la seguridad o huían a través del caos, el lenguaje de las Escrituras surgió naturalmente. Algunos citaron la advertencia antigua de que la lluvia cayó, llegaron las inundaciones y los vientos soplaron y golpearon esa casa, viendo en esta tormenta una parábola viviente sobre lo que sucede cuando los cimientos morales, espirituales o estructurales son descuidados. Otros señalaron las imágenes aleccionadoras donde se habla de un viento tormentoso y una lluvia desbordante en ira. Incluso aquellos que rara vez abrían textos sagrados se encontraron hablando con una especie de reverencia, sintiendo en la tormenta no aleatoriedad, sino un mensaje. Y sin embargo, incluso mientras se desarrollaban tragedias, las evacuaciones salvaron innumerables vidas. Comunidades enteras se movieron con urgencia mientras las advertencias sonaban y las sirenas barrían los valles. Los refugios se desbordaron. Las familias encontraron refugio donde pudieron y los vecinos se llevaron unos a otros a un lugar seguro. Pero las secuelas ahora se extienden ante la nación como un camino largo e incierto. El daño es vasto, la reconstrucción será lenta. Y el apoyo federal, una vez esperado en momentos como este, se ha debilitado profundamente. La reestructuración radical, los recortes presupuestarios, los despidos y el cambio de política que deja gran parte de la carga de recuperación en los estados individuales, significa que California ahora enfrenta un desastre monumental con muchas menos manos para levantar el peso. Entonces la gente espera, lloran, reconstruyen en fragmentos. Y sobre los caminos rotos y las laderas colapsadas, una pregunta cuelga como la nube de tormenta que comenzó todo. ¿Qué le está diciendo el Creador a esta nación a través de tal noche? Porque como declaró un profeta antiguo, si viene desastre a una ciudad, ¿no lo ha hecho el Señor? Y a través de California, desde suburbios empapados hasta cañones destrozados, muchos sienten que este desastre es más que clima, es una convocatoria, una advertencia y un punto de inflexión cuyo significado aún no podemos escapar. Considera la soberanía que el Creador ejerce al disponer las fortunas tanto de estados como de individuos. Hace su voluntad entre las huestes del cielo y entre los habitantes de la tierra. Su reino gobierna sobre todo. Levanta reyes y los derriba según le place y da el reino a quien quiere. Las coronas de la tierra, así como sus escudos, pertenecen al Señor. Impresionante y humillante fue su lenguaje al Israel antiguo. Oh casa de Israel, ¿no puedo hacer contigo como el alfarero? He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano. Dependemos para todo lo que constituye grandeza nacional, prosperidad y felicidad enteramente de la voluntad divina, y lo que es aún más impresionante, dependemos de todo sobre su misericordia. Somos deudores por todo lo que poseemos. Puede derribarnos sin injusticia, y mientras los gemidos de nuestra humillación ascendieran, 10,000 testigos imparciales exclamarían: justos y rectos son tus juicios, Señor Dios Todopoderoso. No hay un solo artículo que poseamos sobre el cual podamos ejercer un poder tan ilimitado como el que tiene sobre nosotros. Seguramente tal visión de nuestra dependencia de un ser cuyo poder no podemos resistir y cuyos propósitos concernientes a nosotros son completamente desconocidos, debería excitar en nosotros en todo momento una disposición muy remota de la seguridad sin temor. Nuestras transgresiones nacionales son suficientes para producir aprensiones muy dolorosas. Soy consciente de que las declamaciones contra los vicios de los tiempos han sido a la vez practicadas y despreciadas en cada era. Es lamentable que tal tema sea necesario y aún más lamentable que sea desatendido cuando es necesario.
Es la última etapa en el proceso de endurecimiento de la iniquidad, cuando el transgresor rechaza con desprecio o recibe con indiferencia las palabras del reprensor fiel. Que este síntoma de una conciencia cauterizada nunca se vea en el caso de mis compatriotas. Al hablar de los pecados de la nación, no voy a instituir una comparación entre el presente y cualquier edad pasada de su historia, mucho menos entre su propia condición moral y la de los países circundantes. Las comparaciones de este tipo rara vez se recurren, excepto con el propósito de recolectar combustible para nuestro orgullo o excusas para nuestros pecados. Además, una decisión en tales casos donde la operación del motivo, la medida de la luz y el grado de asistencia deben tomarse en cuenta, es una obra demasiado difícil para cualquier mente, excepto la que es omnisciente. Toma el caso abstractamente y di: si no somos un pueblo cargado de iniquidad, hijos corruptos, una simiente de malhechores, los desbordamientos de iniquidad bien pueden hacernos temer. ¿Dónde descansará el ojo del observador y no encontrará causa para confesión, dolor y reforma? No hay pecados escritos por la pluma misma de la legislatura en medio de los registros de nuestras leyes, sobre los cuales el ojo divino mira con desagrado. ¿No está legalizado el juego en el sistema de loterías? ¿No está la institución sagrada abusada, degradada, profanada al ser convertida por las leyes en una calificación para oficinas seculares? ¿No está la solemnidad de un juramento convertida en una especie de juramento profano por su repetición en las ocasiones más triviales a través de todos los departamentos? No hay nada en nuestro Código Penal que necesite revisión y corrección para hacer nuestra jurisprudencia efectiva tanto en la prevención como en el castigo del crimen. ¿Cuándo se escuchará la voz de la razón y la revelación? Y la legislatura tendrá ese rápido entendimiento en el temor del Señor que los moverá con santa indignación a expunger estas manchas del libro de estatutos. Los pecados del pueblo, y solo estos son pecados nacionales, requieren atención más particular. Considerar los pecados nacionales como meramente comprendiendo los vicios de los gobernantes o las iniquidades toleradas por la ley es colocar los deberes de tal temporada en una luz muy adversa y muy inadecuada. Es hacerlos dañinos, porque sobre este principio es nuestro negocio principal en tales ocasiones, señalar para atacar a aquellos a quienes se nos ordena obedecer, descender sobre los abusos públicos y señalar para detestación y aborrecimiento las supuestas delincuencias del gobierno bajo el cual estamos colocados. ¿Hasta dónde tal conducta tiende a promover ese corazón quebrantado y contrito, que es el mejor sacrificio del cielo, no requiere gran sagacidad para descubrir? Es, además, exhibir una visión muy inadecuada de los deberes de esta temporada, ya que confina la humillación y la confesión a una mera porción de los pecados que contaminan a una nación. A la cabeza de nuestras transgresiones nacionales, y como la causa de muchas que serán enumeradas después, debe colocarse un desconocimiento muy lamentable de esos deberes que obligan a un pueblo colocado bajo la economía más brillante de misericordia con la que jamás bendijo a un mundo pecador. Si leemos las Escrituras, encontraremos que la mayor responsabilidad se adhiere a esa nación a quien se envía la palabra de salvación, el glorioso Evangelio. Es el mismo clímax de los privilegios nacionales conocer el sonido gozoso. Ahora, parece incluso de una encuesta general del pueblo de este país que están convirtiendo el conocimiento en salvador de vida para vida. No es un hecho que las doctrinas peculiares encarnadas y expresadas en el término muy apropiado de religión evangélica son descuidadas por multitudes, opuestas por muchos y ridiculizadas por muchos. ¿Por qué gran proporción de la comunidad
se resuelve toda la religión en un mero cumplimiento de algunas observancias ceremoniales con total descuido de la religión del corazón. De modo que mientras muchos no respetan ni siquiera las formas de piedad, otros están satisfechos con las meras formas. Qué destitución lamentable vemos a nuestro alrededor de esa religión que comienza en profunda convicción de pecado, intensa solicitud sobre la salvación eterna, dolor piadoso que obra arrepentimiento, humildad evangélica, creencia para justificación, y que cuando así comienza se lleva adelante mediante la crucifixión de los afectos y lujurias de la carne, la sujeción de todo el corazón y conducta, espiritualidad de mente, la conquista del mundo por fe, el predominio de las cosas invisibles y eternas sobre las vistas y temporales, comunión con realidades invisibles, preparación para glorias celestiales, devoción en el armario, religión familiar, adoración pública y que se deleita en verdad, justicia, mansedumbre, temperancia, amor fraternal, hace bien a todos los hombres y brilla como luz en el mundo. Vemos tal religión como esta abundando, y qué menos que esto es la religión. El descuido de las realidades eternas me parece ser uno de los pecados clamantes de nuestro país. ¿No fue esto lo que procuró la sentencia de muerte de Judea? Ella no conoció el día de su visitación. ¿Y cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? Al descuido de la piedad debemos agregar la prevalencia de la inmoralidad. Cuán general es la ebriedad, ese vicio bestial que esclaviza la mente al cuerpo mientras consume el cuerpo como en fuego líquido. Cuán solemne es el pensamiento de que las bondades de la providencia divina deban así ser convertidas en los medios de transgredir contra su autor y que los productos de la naturaleza deban ser convertidos en instrumentos de rebelión contra su creador. ¿Cómo se han multiplicado los medios de instrucción religiosa? ¿Qué multitudes de ministros santos, fieles y laboriosos de cada denominación están continuamente empleados en predicar el evangelio de salvación e instar la práctica de todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen informe? Si los hombres descuidan la salvación, no es por falta de precauciones. Si se extravían, no es por falta de guías. Si pecan contra su Creador, no es porque no haya quien los advierta. ¿Qué preocupación universal se manifiesta por la instrucción de la generación en ascenso? A través de la prevalencia de las escuelas dominicales, ahora es algo raro encontrar a una persona menor de 30 años que no pueda leer. Casi la totalidad de los hijos de los pobres son llevados cada sábado a esas instituciones donde se les enseña a leer la palabra y se les conduce a escucharla predicada. Además de esto, cuán general es la circulación de las Escrituras. La Sociedad Bíblica sola ha emitido desde su formación entre 2 y 3 millones de copias de la palabra. La Biblia está en la mano de casi cada individuo. Se han formado sociedades de toda descripción posible para difundir el conocimiento religioso en cada rincón oscuro de la tierra. Comentarios sobre las Escrituras, tratados en explicación de las doctrinas, sermones reforzando los deberes de la revelación, publicaciones periódicas en las que se han hecho llamamientos en forma de ensayos a la comprensión y sentimientos del público, tractitos religiosos en cada forma y en números imposibles de contar, todos han sido puestos en circulación. La elocuencia, el gusto, el genio, la imaginación, todos han sido empleados para aumentar la influencia y extender las bendiciones de la religión. ¡Qué tren de misericordias! ¿Dónde está el país que puede compararse con el nuestro por privilegios espirituales? Puede decirse de nosotros, como se dijo anteriormente, muestra su palabra, sus estatutos y sus juicios. No ha tratado así con ninguna nación.
y con igual justicia puede apelar a nosotros. ¿Qué más podría haber hecho por mi pueblo de lo que he hecho? Y sin embargo, después de todo, ¡qué abundancias de iniquidad! ¡Cuán infructuosos hemos sido bajo toda esta cultura espiritual! ¿Hasta qué punto son las gloriosas verdades del Evangelio descuidadas, negadas y ridiculizadas? ¿Cuán pequeña es la porción del verdadero conocimiento en la tierra, y cuanto menos aún el grado de piedad? Cómo ha abundado la iniquidad y el amor de muchos se ha enfriado. Para formar una verdadera estimación de nuestra condición moral, ciertamente deberíamos tomar todas nuestras misericordias en cuenta y calcular lo que debería ser la gratitud, la piedad y el celo de un pueblo tan eminentemente distinguido. Como otra razón para temer, menciono la visión que se ha dado del carácter divino en las Escrituras, junto con las amenazas que ha pronunciado contra los culpables. Su santidad forma una característica conspicua de su carácter, tal como se delinea en las páginas inspiradas. Tal es su pureza que incluso los cielos se dice que son impuros a su vista. El pecado es la única cosa en todo el universo que aborrece, y esto lo abomina donde quiera que lo descubra. Con nuestra comprensión limitada y débiles poderes de percepción moral, es imposible para nosotros formar una idea adecuada de la maldad del pecado o la luz en la que es contemplada por un ser cuya comprensión es infinita y cuya pureza es inmaculada. Esa ley que los hombres están pisoteando diariamente, igualmente sin consideración, sin razón y sin penitencia, es más sagrada a sus ojos como la emanación y la transcripción de su propia santidad. También es omnipresente y omnisciente. No hay rincón ni esquina de la tierra del cual esté excluido. De cada escena de iniquidad es el testigo constante, aunque invisible. Toda la masa de culpa nacional, con cada particular más mínimo, está siempre ante su ojo. Su justicia, que consiste en dar a todos su debido, debe inclinarlo a castigar la iniquidad, y su poder le permite hacerlo. Es el gobernador moral de las naciones y preocupado de hacer su providencia servil para la exhibición de sus atributos. Y si un pueblo tan altamente favorecido como somos nosotros, a pesar de nuestros múltiples pecados, escapa sin castigo, ¿no estarán algunos listos para cuestionar la equidad, sino el mismo ejercicio de su administración? Sus amenazas contra los malvados se encuentran en casi cada página de la Escritura Sagrada. Desde el día en que fue construida hasta ahora, esta ciudad ha despertado tanto mi ira y furor que debo quitarla de mi vista. Si camináis en contra mía, dijo a los judíos, yo caminaré en contra de vosotros. Al mismo pueblo declaró en otro momento, si hacéis maldad, seréis consumidos, tanto vosotros como vuestro rey. Su plata y su oro no podrán rescatarlos en el día de la ira. Toda la tierra será consumida por el fuego de sus celos, porque hará un fin completo, sí, un fin horrible de todos los habitantes de la tierra. Ni deben verse las amenazas de las Escrituras bajo la luz de meros terrores irreales, como nubes y tormentas que el pincel del poeta ha introducido en la imagen y solo pretendido excitar la imaginación de otros. No, hermanos, son realidades solemnes, destinadas a operar por su denuncia como un freno sobre la tentación, o si no son así consideradas, a ser soportadas en su ejecución como castigo sobre nuestros pecados. El ejemplo que ha hecho de otras naciones bien podría alarmarnos. Si los reinos como tales son alguna vez castigados por sus pecados, debe ser en el mundo presente donde solo existen en su forma colectiva. Las solemnidades del día futuro del juicio están destinadas para la humanidad en sus caracteres individuales y personales.
todas las asociaciones humanas, familias, iglesias, estados, entonces serán fundidas en una masa general de individuos, y cada hombre en medio de millones circundantes será juzgado por separado. Si la vara de la ira divina alguna vez descansa sobre un cuerpo colectivo, debe ser en el estado presente de cosas, y las Escrituras nos dan muchos ejemplos en los que esto ha sucedido. Ha preservado un relato, ya sea en forma de historia o profecía, de la caída de casi todos los imperios principales, reinos y ciudades de la antigüedad. Y eso no como una mera crónica del evento, sino como una gran lección moral para el mundo. Nos informa cuidadosamente que el pecado fue la causa de su ruina. No nos deja reunir esta verdad por ninguna inferencia laboriosa y dudosa, sino que proclama que las guerras y asedios, el derramamiento de sangre y las miserias que terminaron en su disolución, deben ser considerados por cada época sucesiva como una exposición terrible de la naturaleza maligna del pecado, escrita por el dedo divino sobre la tableta de la historia de la tierra. Visita en imaginación, mis compatriotas, los lugares donde muchas de estas ciudades una vez estuvieron, y no verás nada más que el genio de la desolación acechando como un espectro a través de la llanura, levantando su ojo al cielo y exclamando en medio del silencio que reina alrededor: el reino y la nación que no te sirvan perecerán por completo. Mientras estás parado en otros lugares, en medio de los fragmentos que se desmoronan de la grandeza partida, ¿no parece cada brisa, mientras suspira a través de las ruinas, decir como una voz desde el sepulcro: ved, por lo tanto, y sabed que es cosa mala y amarga pecar contra el Señor? Cuán exactamente se cumplieron las amenazas sobre los judíos, aunque eran su pueblo escogido. Casi 18 siglos ha ardido la ira sobre las montañas de Judea como un faro contra la iniquidad, mientras las tribus, que una vez reposaban en honor y paz en sus valles fructíferos, están dispersas por todas las tierras como testigos vivientes de la verdad, de la revelación y monumentos vivientes de los terrores de la justicia divina. ¿Y no han sido las amenazas pronunciadas a las 7 iglesias en Asia cumplidas exactamente? Cuando miráis las ruinas de esas ciudades que una vez florecieron, cuando contempláis su desolación actual, ¿no es cada piedra que permanece un testimonio de que pecar contra lo divino trae consecuencias inevitables? La historia ha hablado, las naciones han caído, los imperios se han desmoronado, y sobre sus escombros permanece una pregunta que cada generación debe responder: ¿aprenderemos de su destino o repetiremos sus errores? Porque lo que les sucedió a ellos no está escrito simplemente como historia antigua para ser leída con indiferencia. Está registrado como advertencia perpetua para cada nación, cada generación, cada pueblo que olvida que la arrogancia precede a la ruina, que la injusticia invita al juicio, que la complacencia prepara el camino para la calamidad. Y ahora, mientras estamos aquí en medio de señales que ya no pueden ignorarse, en medio de eventos que desafían toda explicación conveniente, debemos preguntarnos con total honestidad: ¿somos diferentes? ¿Estamos exentos? ¿O estamos caminando por el mismo camino que tantos antes de nosotros recorrieron hacia su propia destrucción? El cielo ha hablado mediante fuego donde debería haber lluvia. La tierra ha temblado donde siempre fue firme. Las aguas han ascendido donde se suponía que estábamos a salvo. Las criaturas han alterado sus caminos. Las luces han aparecido donde no pertenecían. Y sobre todo esto, una pregunta permanece suspendida en el aire como niebla que no se disipa. ¿Estamos escuchando? ¿O seguiremos adelante como si nada de esto importara, como si pudiéramos continuar indefinidamente, sin consecuencia, sin corrección, sin confrontación con la realidad que hemos negado durante tanto tiempo?
El tiempo para respuestas fáciles ha pasado. El momento para excusas convenientes se ha desvanecido. Lo que queda ahora es solo la elección fundamental que toda generación debe enfrentar eventualmente. Despertar o perecer, cambiar o caer, escuchar o ser consumido por nuestra propia obstinación. Y mientras el cielo espera nuestra respuesta, los eventos continúan desarrollándose, las señales continúan multiplicándose y el margen para elegir se estrecha con cada día que pasa. Esta es la hora. Este es el momento. Esta es la encrucijada donde las naciones deciden su destino no por grandiosos gestos, sino por reconocer o negar la verdad que se desarrolla ante sus ojos. La pregunta ya no es si algo está sucediendo. La pregunta es si tendremos el coraje de reconocerlo, la humildad de responder a ello y la sabiduría de cambiar antes de que sea demasiado tarde. Porque la historia ha demostrado una y otra vez, las naciones que no escuchan las advertencias terminan convirtiéndose ellas mismas en advertencias para las generaciones futuras. ¿Qué seremos nosotros? ¿Aquellos que escucharon y cambiaron? ¿O aquellos sobre cuyas ruinas las futuras generaciones caminarán preguntándose cómo pudimos ser tan ciegos, tan arrogantes, tan absolutamente sordos a lo que el cielo mismo estaba gritando? La elección es nuestra, el tiempo es ahora, y la historia, como siempre, está observando para ver qué decidiremos.